Saludos hermanos y amigos, hoy sábado 10 de junio, lección número 12, el sello de Dios y la marca de la bestia. Entonces vi otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y que habló a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2 y 3. Querido Padre, bendícenos en este estudio. Queremos que tú seas nuestro maestro. Ábrenos el entendimiento para gozarnos contigo en tu nombre. Amén. Para hoy, sábado, introducción a la lección número 12. Para entender mejor el sello del anticristo, debemos primeramente conocer en la Biblia el significado del número 6. Porque la marca de la bestia es 666. El número 6 tiene que ver con el hombre. Es el número de la imperfección humana. El número de hombre. El hombre fue creado en el 6º día y por ello tiene el número 6 estampado en él. Al hombre se le asignó 6 días para su trabajo, mientras que el 7º día está asociado a la perfección espiritual, en soberanía con el Señor Dios como su reposo. Porque dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo 29. Así que el número 6 es también el número del trabajo, de la obra de Dios, como aparte de y distinta del descanso de Dios. La serpiente también fue creada en el 6º día, porque Génesis 1:24 nos dice que produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes. Es decir, tanto el hombre como la mujer y la serpiente fueron creados en el 6º día. El 6º mandamiento está relacionado con el peor pecado, el pecado del asesinato. El 6º mandamiento dice: no matarás. Éxodo 20:13. Otro aspecto importante es que en el Padre Nuestro, la 6ª cláusula trata del pecado así: no nos dejes caer en la tentación. Como dato curioso, el origen de contar nuestro sistema de contar el tiempo, según los astrólogos, la banda del zodíaco, que es esa línea imaginaria que bordea el planeta, se dividía en 12 casas, una para cada mes del año, y cada casa se dividía en 3 habitaciones, una para cada 10 grados del círculo zodiacal. Créalo o no, los marcadores y la esfera de nuestro reloj se derivan de las 12 casas del zodíaco. Así que el zodíaco era el reloj celestial en el cual hoy medimos el tiempo. De ahí que un pie tenga 12 pulgadas. Así que estos sistemas, el de medir el tiempo y el de medir la longitud,
fueron basados en las 12 casas del zodíaco. El círculo tiene 360 grados, 36 habitaciones zodiacales de 10 grados cada una, con una división en blanco y con un 0 que representa los 5 días que vienen después de los 360 días para completar el año. Otro dato curioso de cómo el anticristo está ahora entre nosotros es que si usted toma un juego de cartas o barajas o naipes, notará que hay 36 cartas numeradas. Como el juego de naipes está compuesto con 52 cartas, cada carta representa las 12 semanas con 12 cartas con imágenes, que son 4 reyes, 4 reinas y 4 jotas. 4 haces que representan las 4 estaciones del año. ¿Por qué los adivinos usan las cartas para predecir el futuro? Porque las cartas de la baraja se derivan de la astrología. Así que no lo use, quémela. Algo más. Fíjense que una regla para la escuela tiene 12 pulgadas, símbolo de las 12 casas del zodíaco. Una yarda tiene 36 pulgadas, en base a las 36 habitaciones del zodíaco. El número 6 marca las medidas de la Gran Pirámide, cuya unidad era la pulgada y sus múltiples sexagesimales. La base de la Gran Pirámide se obtuvo mediante una división del perímetro original de 36.000 pulgadas o 1.000 yardas. Un minuto tiene 60 segundos. 6 por 10. Una hora tiene 60 minutos. 6 por 10. Un día tiene 24 horas. 4 por 6. Un año tiene 12 meses. 2 por 6. Debido a la maldición de Génesis 3, el número 6 nos habla de trabajo y de dolor, producto de la rebeldía del 6 contra su creador. La Biblia nos detalla casos y cosas que reflejan que dicho número representa la imperfección y la división. El trono del sabio Salomón tenía 6 gradas o peldaños y su reino fue dividido. Primero de Reyes 10:19 dice que el trono de Salomón tenía 6 peldaños. Otro aspecto es que las 6 intersecciones de Abraham por Sodoma marca la imperfección del hombre en la oración y no llega al cielo sin la intervención y presentación pura del Espíritu Santo. Otro aspecto, el holocausto, es decir, el sacrificio de Isaac por Abraham, se menciona 6 veces. En Génesis 22, 2, 3, 6, 7, 8 y 13, 6 veces. En las Escrituras se mencionan 6 terremotos en el tiempo de gracia, que fue cuando Dios descendió en el monte Sinaí en Éxodo 19, 18.
El segundo fue cuando Dios invitó a Elías a salir de la cueva en 1 Reyes 19:11. El tercero fue en los días de Usías, rey de Judá, y de Amós, en Zacarías 14:5. El terremoto cuarto fue cuando Cristo murió, según Mateo 27:54. El quinto terremoto fue cuando Cristo resucitó, en Mateo 28:2. Y el sexto terremoto es cuando Pablo y Silas estaban presos en Filipos, Hechos 16:26. Y el séptimo terremoto entonces corresponde a la última plaga de Apocalipsis 16:18, y es para dividir a Babilonia, que formaba el 666. ¿Ve? Tanta marca el 6 en la historia sagrada, que no nos deja de sorprender hasta en las matemáticas. El número 6, que es el hombre, acusó a Jesús de tener demonios en 6 ocasiones. Por ejemplo, en Marcos 3:22, los fariseos acusan a Jesús. 2. En Juan 7:20, la multitud acusa a Jesús de tener demonios. En Juan 8:48:3, los judíos acusan a Jesús de tener demonios. En Juan 8:52, los judíos acusan a Jesús de tener demonios. 5. En Juan 10:20, muchos acusan a Jesús de tener demonios. Y 6. Lucas 11:15, Jesús es acusado de tener demonios cuando sacó el demonio. Así que la enemistad del hombre contra Jesús está marcada con el número 6, que es la serpiente, la mujer y el hombre. Otra cosa es que 6 veces le pidieron al Señor una señal. 1, los fariseos en Mateo 12:38. 2, los saduceos en Mateo 16:11. 3, los discípulos en Mateo 24:3. 4, el pueblo en Lucas 11:16. 5, los judíos en Juan 2:18. Y 6, el pueblo en Juan 6:30. Otra forma del número 6 en la Biblia: 6 personas dieron testimonio de la inocencia de Cristo. Pilato, 1, Lucas 23:14. 2, Herodes, Lucas 23:15. 3, la mujer de Pilato, Mateo 27:19. 4, el ladrón en la cruz, en Lucas 23:41. 5, el centurión, en Lucas 23:47. Y 6, Judas, en Mateo 27:4. Otro asunto: los descendientes de Caín son dados solo hasta la 6ª generación, porque Génesis 4 menciona la 6ª generación descendiente de Caín, que son Enoc 1, Irad 2, Meujael 3, Metusael 4, Lamec 5, Jabal, Tubal, Caín. Vemos ahí, los descendientes son dados hasta la 6ª generación. Así que en Apocalipsis 13 nos dice que nadie podrá comprar ni vender sino que tenga el número de la bestia, el número del hombre, cuyo número es 666. Se puede encontrar nombres cuyo valor numérico de sus letras da 666, pero vamos a tomar algunos ejemplos nada más. El número 6 es el número de la perfección secular. El 666 es la Trinidad de la perfección de la imperfección, o sea, la culminación de la soberbia humana en independencia con Dios. El 666, la marca de la bestia, es el símbolo secreto de los antiguos misterios paganos relacionados con la adoración al diablo. Hoy es el vínculo secreto entre los antiguos misterios
y su moderno revivimiento bajo las formas de espiritismo, teosofía, nueva era, hinduismo, etc. Los esfuerzos del enemigo se dirigen ahora hacia la unión de todos y formar un gobierno mundial. Así que el número 6 está estampado sobre los viejos misterios. El gran símbolo secreto consistía en las tres palabras S, 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 porque la letra S en el alfabeto griego era símbolo de la letra 6. Por ejemplo, vemos alfa 1, beta 2, gamma 3, delta 4, epsilon 5, pero cuando se llega a la letra 6 se introducía otra letra, no la que correspondía por el orden, no la sexta, que era la Z, sino otra diferente, una forma peculiar de la S llamada estigma, una S, y eso significa una marca hecha con hierro candente, con la que se marcaban a los esclavos, a los ganados, a los soldados, poniéndoles la marca de sus dueños, o sobre los devotos que pertenecían a sus dioses. El número 666 marca la culminación de la oposición del hombre a Dios en la persona del verdadero anticristo. Una ilustración adicional de la importancia del 6 en el Antiguo Testamento es que el antiguo imperio asirio duró 666 años antes de ser conquistado por Babilonia. Otro dato: Jerusalén fue pisoteada por el imperio romano exactamente 666 años desde la batalla de Accio en el año 31 a.C. hasta la conquista sarracena en el año 636. Goliat medía 6 codos, tenía una armadura de 6 piezas, el peso de la punta de su lanza era 600 ciclos de hierro, 1 Samuel 17. Nabucodonosor levantó una estatua que tenía 60 codos de alto y 6 codos de ancho en Daniel 3:11, y era adorada cuando se oía la música de 6 instrumentos específicos. Así que el anticristo, cuyo número es el 666, la marca de la bestia, representa un falso día de reposo. La segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese es el anticristo. La palabra anticristo es un vocablo compuesto de 2 términos: anti, que significa contra, pero también significa en lugar de, y Christos, que significa enviado o Mesías. Entonces, anticristo no es solamente el que está contra Dios, sino también anticristo significa el que ocupa el lugar de Dios. Y lo vemos aquí en la segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, donde dice: tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ese anticristo es el estudio de toda esta semana con su marca de la bestia. Estamos en la segunda parte de la lección. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a que se suscriban. Denle sus comentarios. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero, quien te invita para mañana domingo a estudiar la herida mortal. Dios nos bendiga.